Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Venecia. Hoy el tema propuesto es de la Salute hacia el puente de la Academia, que es donde nos habíamos quedado en la Salute, en esa gran obra de Baldassare Longena, la última vez que me habéis escuchado y que os había narrado una historia veneciana más, de las muchas y que me encantan. Pero vamos con el introito, que yo sé que es lo que más gusta y con lo que más deleite les produce a muchos. Hace pues ya como bastantes años, yo creo que puedo remontarme casi hace 30-35 años, tenía mucha relación con un pueblo del Roncal que se llama Vidangoz y con una quesería que hacían un queso que entonces se llamaba un queso del Roncal, porque el Roncal tiene una denominación de origen de un queso de oveja lacha que hacen allí, que la marca entonces se llamaba Onki y ahora se llama Onkizu. Lo de Onkizu lo he visto en internet porque estaba buscando los de Onki y ya, pues yo no sé si vendieron la marca o son los mismos, pero ya hace muchísimos años que no aparecía por allí. Poniéndoos un poco en situación, el queso que se hace allí es el queso del Roncal. Recuerda en parte, no es igual al de Idiazábal, pero se le da un aire porque también en algunos pueblos lo ahuman. Y comprende los valles los pueblos del valle del Roncal: Uttarrozizaba, Urzanqui, Roncal Pueblo, Ugarte, Vidangoz y Burri. Eso es el valle del Roncal. Y allí se hacía siempre un muy buen queso, porque hay otra empresa en Roncal que tenía mucho capital y hacía queso a nivel como, yo creo que más industrial. No era malo, era un queso también muy bueno. Ese sí que se parecía más, ese Roncari, no me acuerdo ahora mucho. Estaba la fábrica a la entrada del pueblo del Roncal, ahí era donde hacían muchos quesos. Porque en todo lo que es la zona de Belagua y todo lo que son esos valles, hay mucha oveja. Hay más oveja en verano que en invierno, porque es una zona de transhumancia. Ahí acaban muchas ovejas que durante el invierno pasan su invierno en lo que es la parte de la ribera de Navarra y en parte de las 5 villas. Las 5 villas recorridas hace no mucho por unos amigos míos que disfrutaron mucho con la visita. A mí también es una zona que me encanta. Bueno, pues solía ir allí a aquel pueblo y claro, era un pueblo donde se comía queso muy bueno, donde se bebía vino muy bueno y donde se comía muy bien. Y había veces que la tertulia se prolongaba, hablábamos del humano y lo divino. Son pueblos que ya casi que se meten prácticamente en lo que es la frontera francesa, pruebas de tradición de contrabandistas, de mugalaris, que dicen allí, de pasar la muga es pasar la frontera, de personajes pintorescos que habían vivido por allí, de gente que se fugaba cuando la guerra civil, de pilotos ingleses y americanos que pasaban por allí con pastores. Por todo era un mundo y eso era muy interesante y nos hacía que muchas veces nos dieran altísimas horas de la mañana. La carretera para salir de Vidangoz a lo que es ya el final del Valle del Roncal, que va pegada al río Esca, no os la cuento porque quita el sueño, o sea que es una carretera que yo creo que no tiene 100 metros seguidos sin que te aparezca una curva. Pero bueno, pues una de las noches todavía estábamos dentro de lo que era el tramo que estaba entre Vidangoz. De hecho, habíamos ido
a ver, yo quiero acordarme que habíamos ido a ver a un pastor, a un par de pastores que tenían una borda en un tramo de la carretera que salía como hacia la mitad del camino que conducía al pueblo. Y había un río, un arroyo, sé que desembocaba en el Esca, y era toda una serie de montes. Allí no había pasado, allí escondías un ejército y no te lo buscaban, no había ni postes de la luz, ni de teléfono, ni de nada. Y cuando ya estábamos volviendo a nuestro destino final, que era salir fuera del Valle del Roncal, oye, de repente vemos un montón de cosas blancas y negras que nos salen por un lado de la carretera, pero por lo menos 15 o 20, y era una manada de tejones que nos hizo dar un volantazo y nos salimos fuera de la carretera. No tuvimos ningún accidente, sino que quedamos en la cuneta, que tampoco era una cuneta encima de un precipicio, sino que era una cuneta, pues lo típico de una pista, era una carretera de tierra, no era una carretera asfaltada. Pegamos un frenazo, los tejones se quedaron allí todos mirando, y me impresionaron mucho su forma, eso tan anchos que eran por detrás, y cómo miraban allí a la luz y cómo miraban a nuestro coche, puesto que nosotros éramos los forasteros en aquel rincón tan bello y tan poco horadado bueno, sí que van muchos montañeros, pero tampoco horadado por lo que eran los personajes que íbamos con el coche, alterando un poco el estatus ecológico de la zona. Luego durante muchos años no vi tampoco tejones. Durante mucho tiempo estuve, pues, no sé, aunque es un animal que debe estar extendidísimo por toda la península y por toda Europa, no me había tocado ver tejones. Hasta que hace unos menos años, me podría decir unos 5 años podían ser 6, siempre me paraba cuando voy a Andalucía, pero voy a la parte de Huelva, no voy a la parte de Granada. Pues cuando voy a la parte de Huelva siempre tomo la carretera que me conduce al final a Andalucía, pero que es la carretera de Extremadura, la que va a Portugal. Y a 200 kilómetros de Madrid siempre me suelo parar en un enclave, en un bar que se llama El Portugués. Y tiene al lado una explanada muy grande, y allí es donde solía soltar a mi difunta perra Bimba y a mi difunto perrosito, porque allí, pues ya después de 200 kilómetros de llevarlos en el coche, pues les apetecía como aligerarse un poco de todo. Y me acuerdo que un día el sitio era un animal como más urbanita, era muy de rebaño, pero era muy de rebaño cuando veía a una persona a 5 kilómetros, se iba a buscarle para meterle en el rebaño, porque estaba allí perdido y no estaba con la gente que él quería o que él quería recoger, porque tenía mucho instinto pastor. En cambio, la perra Bimba, que era muy vaga, era la personalización de la vagancia como perro, era cazadora. Entonces enseguida iba a oler los matojos, y pues curiosamente los labradores no ladran prácticamente, no ladran mucho, porque como son unos animales cobradores de piezas, pues lo que les sucede es que si ladran, pues el pájaro a veces, si puede volar, se escapa, ¿no? Entonces suelen ser muy, muy sigilosos. Pero se acercó a un zarzal y empezó allá a ladrar, guau, 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 empezó a ladrar, pero terriblemente. Yo oí que se movían unas zarzas y ya dije, ya verás cómo tenemos aquí algún lío, porque la primera idea que me vino era que fuera un jabalí. Con los jabalíes siempre hay problemas. Si uno no es un cazador, siempre tienes problemas con los jabalíes. Pero le oí allí moverse y no me daba la sensación que fuera un gran tamaño lo que había dentro del zarzal. Si un zarzal se mueve mucho, cuando pasáis cerca de él, huir, porque no es un bicho grande, no es un bicho, es un animal grande. Entonces lo mejor es huir, porque a no ser que seas un cazador, que tengas una escopeta, y bueno, de eso entraríamos en todo lo que es las inclinaciones de la cinegética y de la caza, que no quiero tocarlas en este podcast, pero dije yo, pues si es un jabalí será algún bicho pequeño. Y de repente
veo que sale de allí un tejón grande, precioso, con un blanco y con un pelo largo, y salió corriendo, pero no como los que tenía yo el recuerdo de haber visto en el Pirineo, que era como una especie de manadas. Me pareció más grande. Cosa a veces que suele ser extraña, porque cuando vemos las cosas y las rememoramos en el tiempo, las cosas antiguas nos parecen grandes y las recientes pequeñas. Pues a mí me pareció al revés, que ese tejón con un morro muy fino y unas caderas anchísimas, pues salió al galope, tampoco salió corriendo como los otros, salió al galope y se metió allí entre un mar de jaras, que es lo que abunda en esa parte. Y ya se perdió. Sito, el otro perro, el perro pastor, andaba por ahí entretenido, no sé siguiendo qué rastro, pero desde luego ni vio al tejón ni se enteró, y cuando volvió pues se puso a jugar allí alrededor del coche, pero ni se dio cuenta de que habíamos tenido por allí un tejón muy interesante cerca de nuestra zona. El pararme allí siempre, no sé, creo que los que venimos del norte y vivimos todo lo que fue aquellas historias de la central nuclear de Lemóniz y todo lo que era aquel misterio que rodeaba su construcción. Lemóniz fue una central nuclear que se proyectó al lado del mar Cantábrico, tuvo mucha contestación, tuvo muchos problemas, se perdieron muchas vidas, bueno, varias vidas por todo lo que era aquello, y era una especie como de hito por los que querían hacerlo y de contrahito por los que no querían que se hiciera. Y era como una especie como de sitio prohibido donde gustaba ir, porque habían quitado todos los letreros que ponía a la central nuclear de Lemóniz, toda la señalética, habían quitado todo para que la gente no se acercara, habían devastado todo lo que eran los pinares donde estaba, que se metía una central nuclear que se metía en el mar por seguridad, por vigilancia y por todo, y los que sabíamos por dónde estaba era como una especie como de aventura, de vamos a ver esa central que están haciendo ahí, vamos con más miedo que miedo, porque la vigilancia que había entonces ni os cuento, ¿no? Pero era una cosa que la teníamos como muy fijada y que estábamos como muy obsesionados. Y lo que sucedía era que lo que sucede ahora es que en el kilómetro 200 hay una central nuclear, la central nuclear de Almaraz, que se refrigera con agua del Tajo, que ya viene pues de 200 kilómetros de Madrid, ya incluso vendría muy limpio, y luego continúa hacia Portugal. El Tajo es el Techo, el río que desemboca en Lisboa, para que os situéis y me oís desde otras partes más distantes. Entonces, como me acuerdo también de la juventud, de aquellas visiones nucleares, también ahora me gusta, bueno, no sé si es que me gusta o es una especie de obsesión hipnótica con la que tengo de ver los edificios de los dos reactores, que siempre me dan miedo y me impresionan. Me impresionan. Miedo no me dan, se supone que cierta seguridad tendrán, ¿no? Pero siempre dan un poco como de respetillo y tal. Pero por otra parte me gusta pasar por allí y verlo, no sé, igual es un poco esquizofrénico lo que os estoy contando. Pero bueno, vamos a retomar el tema, vamos a volver a la Salute y vamos a verla como seguimos subiendo hacia el puente de la Academia. Y del Tejón, no os olvidéis, el Tejón y los Tejones vuelven en el siguiente podcast porque tienen una historia interesante que contarnos, una historia de tejones. Ya veréis. Bueno, pues nos volvemos a lo que es la Venecia donde nos habíamos quedado. El arquitecto Longueña no acabó de ver la obra que estaba haciendo, pues la muerte le sorprendió antes. Pero estaba a punto de iniciar, cuando la construyó, una de las grandes obras del barroco veneciano, incluso del barroco italiano. Yo creo que sin duda es uno de los edificios religiosos más importantes de la ciudad, con una iglesia octogonal que se compone de 3 espacios, una central coronada, con una imponente cúpula, con un antipresbiterio y donde está el coro, y está construida pues con piedra de Istria y marmorino, que son ladrillos cubiertos de polvo de
de mármol, y para construirla fue necesario demoler la iglesia que había allí ubicada y colocar 1.156.650 postes para pivotar y para hacer una explanación y para ganarle terreno al mar. Uno de los puntos de mayor atractivo de la iglesia de Santa María la Salute de Venecia es su exterior, su fachada, que está profundamente decorada, y la vista adelantada de partes de la misma. Y en su fachada principal, esta fachada recibe al visitante las estatuas de los 4 evangelistas, de la Virgen. Como os digo, son fachadas ricamente decoradas que hacen que cada pasada de las mismas, las muchas veces que sean, siempre encontremos algún elemento nuevo para recrearnos. Y también, igual de llamativa que la decoración de la fachada, son unas volutas que también podremos descubrir y sobre las que descansa todo lo que es el peso de la cúpula. Visibles con 6 capillas adosadas, y de estas 6 las más decoradas a base de nichos y esculturas son las 2 que están a los 2 lados de este imponente arco triunfal que es la entrada de la Basílica de Santa María de la Salute. Forman como un arco del triunfo que nos accederá a lo que es la gran belleza. Yo creo que se ha convertido la Salute en uno de los templos más admirados de todo lo que es de los libros de historia y de los libros de arte. El magnífico exterior en este caso es el preludio de un paseo por el interior que no lo voy a hacer muy exhaustivo porque ya os he hablado de todo lo que es la Salute en una serie de podcasts, pero os diré que era un templo prometido a la Virgen para que devolviera la salud, que una de las obsesiones era que no, aunque fuera grande, que no fuera un templo oscuro, porque San Marcos es grande, pero tiene cierta tenebridad, no sé si se puede decir. Tiene 16 ventanales ubicados en el tambor de la cúpula central, y es una maravilla luego todo lo que es el suelo, con miles de piezas de mármol rojizo, blanco y negro, haciendo esclemas, haciendo flores. El presbiterio con unas magníficas representaciones de la Virgen, que hace huir a la peste que se escapa por un lado lateral a la representación. Las obras que encontramos de Tiziano, de Tintoretto, las obras que hay en la sacristía, la muerte de Abraham, de Goliat, obras de todo punto, la presentación de María del Templo, obras de Luca Giordano. O sea, ir a Venecia y no ver la Salute es como si dijéramos un crimen. Y pasamos al otro lado otra vez del canal, a la ribera derecha, para presentarnos ante el Palazzo Gaggia, el palacio de Michiel Albizzi. Desde el portal anónimo marcado con este número de la casa se puede acceder más adecuadamente a este cuerpo del edificio, con una vista al Gran Canal, justo antes del Hotel Regina, conocido más simple y apropiadamente como Palazzo Gaggia, construido sobre los restos de un edificio antiguo de escasa relevancia y construido en nombre de la familia Gaggia en la segunda mitad del siglo XIX. Es un edificio que se caracteriza por 4 pisos, con pequeñas aberturas en la planta baja, primer y segundo piso, mientras que el tercero destaca una gran loggia con ventana. Y desde el mismo portal marcado con el número 2207 también se puede acceder al Palazzo Michiel Albizzi, también con vistas al Gran Canal, un edificio erigido en el siglo XVII y fácilmente identificable por su yeso rosa perfectamente mantenido, pero sobre todo por la hermosa serliana central de un balcón saliente sobre ménsulas macizas y un juego de hileras como de cuerdas y unas líneas continuas también de piedra blanca de Istria.
Entre los dos edificios, sostenidos por 4 columnas, una espaciosa terraza con balaustrada, que es el preludio de un tercer edificio más pequeño que se encuentra a pocos metros de la orilla del Gran Canal. Caterina Bronson vivía en el Palazzo Michieli Albizzi desde 1875, una enamorada de Venecia hasta el punto de escribir algunas de sus obras literarias en el dialecto veneciano. Una gran animadora del mundo cultural, benefactora y patrona de un espléndido salón que albergaba, entre otros, a Robert Worming, a Isabella Stewart Gardner, a Henry James, a los grandes personajes que se movían en esa época por Venecia. Volvemos a la otra fachada, a la otra ribera, a la ribera izquierda, donde nos sorprende la abadía de San Gregorio. Erigida al parecer a principios del siglo XI, en el año 989 fue sometido a los benedictinos de la abadía de San Hilario. Cuando hablo de que fue sometida, es que pasó a la observancia de los benedictinos de San Hilario. Debido al declive de esta última abadía, en los años siguientes se produjo un progresivo traslado de aquella abadía y de esta. Se produjo un progresivo traslado de los monjes a San Gregorio, que culmina en 1214 cuando se convierte en la sede más importante de los benedictinos. Al mismo tiempo, la Iglesia hacía funciones de una parroquia, ya se atestigua por un documento del año 1164, con sacerdotes nombrados por los monjes. Originalmente estaba afiliado a la iglesia de Santa María Zobénigo, pero el párroco tenía la obligación de acudir a la matriz el sábado santo para asistir a la bendición de la pila bautismal, recibiendo allí el agua bendita. El agua bendita para todo lo que eran las unciones y para todo lo que era santiguarse y llevarse el agua bendita a casa para ponerla a los enfermos, era un mundo, y en Venecia un mundo todavía más intenso. Acabaron con abades comendatados en 1450 y la abadía atravesó un largo periodo de declive económico y espiritual que terminó con la supresión del monasterio en el año 1775. La iglesia mantuvo brevemente el papel de parroquia, pero fue cerrada al culto en el año 1808 bajo el poderío napoleónico y su jurisdicción pasó a una iglesia que estaría por, como si dijéramos, detrás, que es la iglesia de Santa María del Rosario, vulgarmente Jesuati, no Jesuiti, Jesuati. Ya vimos la distinción que había entre una iglesia y otra. Y mientras los edificios del monasterio se utilizaron como viviendas, la iglesia fue ocupada por el taller de la Casa de la Moneda para la fundición de oro, y después de la restauración en los años 59-60 fue utilizado como un laboratorio de restauración de la Superintendencia para el Patrimonio Artístico e Histórico de Venecia. Yo ya llevo mucho tiempo en desuso. Yo por dentro no la he podido ver. Que a veces se ve la puerta abierta, me he asomado y ahí aquello tiene pinta casi tenebrosa. Y el edificio actual es el resultado de la obra del siglo XV, en una reconstrucción por Antonio Cremonese, que sustituyó el anterior estilo veneciano-bizantino por una estructura ya gótica. La fachada a dos aguas está dividida en tres partes por 4 pilastras. En el centro se encuentra el portal, que es el portal de agua, que da al agua del canal, encerrado por un elegante marco de roseta y por encima un gran rosetón. Y el ladrillo macizo está iluminado por 2 ventanas con parteluz superpuestas a cada lado, simétricas con la fachada. En el interior de una sola nave se conservan restos de frescos y son interesantes los ábsides con techos de vigas. Ribera derecha, Palacio Justinian. Pasamos al otro lado del canal. El Palacio Justinian es el Palacio de Venecia situado en lo que es el sestier de Dorso Duro, que tiene acceso desde tierra, desde el Campillo de Sechelini,
cerca de la iglesia de San Barnaba, y va hacia el Gran Canal junto a Ca' Foscari, y al igual que esta última es una de las mejores expresiones del gótico veneciano tardío. Es un edificio unitario, aunque está formado por dos edificios gemelos. El palacio de la derecha, que alberga las instalaciones de la Universidad Ca' Foscari, es conocido como Ca' Justinian de Vescovi, dando nombre a la rama de la familia que vivía allí, y el otro, propiedad de la noble familia de Friulana, que Bordolini daba. Es denominado Casa Ca Justinian delle Zoglie. Y los dos edificios gemelos fueron construidos en la segunda mitad del siglo XV, en torno al año 1452, probablemente con la participación de los escultores o arquitectos Bartolomeo Bon y Giovanni Bon, a quienes les encargó el proyecto la prestigiosa y antiquísima familia Justinian. Ya entonces estaban destinados estos dos palacios a las dos ramas de la familia, y solo después de un cierto tiempo parece ser que fueron unidos y armonizados mediante la parte central de la fachada. Vendidos en el siglo XIX, allí habitó el pintor Natali Schiavioni, que instaló una valiosa colección de arte, y allí vivió también Richard Wagner, que entre el año 1958 y 1959 compuso aquí el segundo acto de Tristán e Isolda. Este vivió en el palacio durante 7 meses, en el primero de sus viajes a Venecia. También en esta época el jardín posterior fue enriquecido con una espesa arboleda artificial, una de las más extensas de Venecia, y otro huésped ilustre del edificio fue el novelista estadounidense William Dean Howells, que fue cónsul de Venecia entre 1861 y 1865. En 1866 este publicó como memoria de sus experiencias de la ciudad la obra Venetian Life, Vida en Venecia. Y también aquí vivió el violinista húngaro Franz von Bexey entre 1925 y 1935, y aún se recuerda que los gondoleros llevaban a los turistas debajo de las ventanas para escuchar a uno de los mejores violinistas que ha habido tocando. Los dos palacios, que se desarrollan en planta de L y 4 plantas, comparten con Ca' Foscari muchos elementos decorativos de la fachada. Toda la fachada grande, de 44 metros y casi completamente simétrica respecto al eje central, parece realizarse con el objetivo de dar complicidad arquitectónica al edificio, que sin embargo sigue siendo percibido como la fusión de dos edificios. Al contrario, por ejemplo, que lo sucede en otro palacio también cercano, que es el Palacio Bembo. La ausencia de algo compacto en la fachada se debe a la planimetría propia del edificio. El eje central en la planta baja no es algo puramente geométrico, sino que se convirtió en el tercer portal de agua, el central, que da acceso a la calle trasera, que separa los dos cuerpos arquitectónicos y los patios respectivos. Cada uno de los dos edificios presenta políforas centrales para iluminar los portechi, los salones principales para las recepciones. El primer plano nobile y la segunda planta está decorado con una hexáfora descentrada, característica por el famoso motivo de arcos entrelazados con cuadrilóbulos. En realidad las hexáforas no están descentradas, sino que están dispuestas simétricamente respecto a otro eje, es decir, el dibujado desde el portal del centro. Y las monóforas que rodean las políforas centrales son de arco ojival o trilobulado, con flores en el ápice, 2 monóforas en la segunda planta más anchas, que presentan elaboradas tracerías con capiteles colgantes. Estas tienen un tabique de mármol bajo
y el arco perforado con arquitos colgantes y crean una expresión arquitectónica muy ceñida y continua, como dijo el escritor Umberto Francois. Otros, concordando con la visión de los hechos, hacen notar que, sin embargo, detrás de estos vanos no se desarrolla una estructura mucho más profunda que la de una sola habitación. De extraordinario valor son los capiteles con cabezas de querubín. Los bordes están decorados con un motivo a diente de sierra realizado con piedra de Istria, y el objetivo de esta cornisa parece ser dar compacidad a la estructura. En cuanto a la planta, esta parece estar determinada por precisas razones lógicas y constructivas relacionadas con la parcela, los límites y las exigencias personales de los dos núcleos familiares que se alojarían allí. En particular es necesario construir dos patios, dos escaleras y dos accesos. Los patios presentan almenas medievales, cada uno en los cuerpos arquitectónicos no presenta un solo patio, sino dos, debido a que cada uno presenta, como os digo, un patio central y la parte trasera del jardín ya era de mayores dimensiones. Estos últimos son muy diferentes. El del Palacio Giustiniani dei Vescovi tiene una parte trasera con un patio rodeado de columnillas lombardas con capiteles jónicos, caracterizado por una escalera gótica sobre la que está colocada la placa Restauratum 1902 Ellen Howdery, mientras que la de Ca' Giustiniana no tiene solo un patio, sino que también tiene el patio y un amplio jardín con brocal. Antiguamente eran dos escaleras cerradas, ambas a modo de logia. El interior del Palacio Vescovi se caracteriza por la presencia de un gran portego decorado con estucos, los techos realizados por Giovanni Battista Credini y un friso que representa los rostros de varios artistas. El cuerpo meridional presenta escudos de la antigua familia propietaria de las cornisas doradas. Es una belleza, es una belleza contemplarlo y disfrutarlo. Y hasta aquí hoy hemos llegado, saliendo de la Salute, y vamos subiendo hacia el puente de la Academia, hablando de tejones, de quesos y de centrales nucleares. Aquí no digáis que no hablamos de todo. Historia con sentido. Juan Carlos González, un día más encantado de contaros estas historias. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.